Hola, muy buenas con todos. Continuando con nuestro ejemplo y conocer con mayor profundidad el sistema MRP, vamos a asignar las órdenes de producción que tiene cada uno de nuestros artículos para una determinada fecha de entrega. Esto corresponde a un plan de producción que aún no es real, a menos que se catalogue en el inventario, que se detallará en otro episodio. Para ello, vamos a generar un ejemplo. Entonces, nos vamos al MPS, asignar órdenes de producción. Colocamos una fecha de entrega, por ejemplo, el 19 de enero de 2019. Bien, buscamos el cliente, que puede ser por cédula, nombre, dirección, localidad, mail, al mismo tiempo que puede ser con los datos incompletos. Coloquemos CAR. Busquemos, le damos doble clic al cliente, colocamos los productos y sus cantidades. Bien, añadimos y aceptamos. Cerramos. Acá tenemos las órdenes de producción. Y vamos a guardar en nuestra base de datos. Acá ya han sido almacenadas los datos. Si nosotros abrimos nuevamente el formulario y lo cerramos, las órdenes de producción anteriores se han eliminado. Nosotros así pues nos vamos a ver la base de datos de las órdenes de producción y acá ya se encuentran establecidas. Con la base de datos de producción generada podemos guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.